Hay un error que cometen exactamente las mujeres más despiertas, no las que están empezando, no las que todavía no se han cuestionado nada, las que llevan años en el camino, las que leen, las que sienten, las que han atravesado procesos reales de transformación interior. Y es precisamente por eso que es tan difícil de ver, porque se disfraza de crecimiento, porque tiene el aspecto exacto de lo que se supone que debe parecer el despertar. Jung lo identificó décadas antes de que existiera el lenguaje moderno para describirlo, y lo llamó de una forma que incomoda porque es demasiado precisa. Lo llamó inflación del ego espiritual. No es un concepto menor dentro de su obra. Es una de las advertencias más serias que hizo sobre el proceso de individuación, porque entendió algo que el mundo del desarrollo personal todavía no ha integrado completamente. El camino espiritual, si no se recorre con una honestidad brutal, puede convertirse en la trampa más sofisticada que existe. No porque la espiritualidad sea falsa, sino porque el ego es extraordinariamente creativo cuando se trata de sobrevivir. Y cuando el ego aprende el lenguaje del despertar, se vuelve casi imposible de detectar. Déjame describirte la trampa con exactitud, porque es probable que reconozcas algo en lo que viene ahora. Empezaste a despertar, atravesaste dolor real, hiciste el trabajo interior que la mayoría evita. Aprendiste a observarte. Desarrollaste una sensibilidad que antes no tenías. Empezaste a ver patrones donde antes solo veías circunstancias. Y entonces llegó un momento en que ese despertar se convirtió en una identidad. Ya no eras solo alguien que estaba despertando, eras una mujer despierta. Y esa distinción, que parece pequeña, lo cambia todo. Porque cuando el despertar se convierte en identidad, deja de ser un proceso y se convierte en una posición. Y las posiciones, a diferencia de los procesos, necesitan ser defendidas. ¿Lo reconoces? Ese momento en que el crecimiento dejó de sentirse como movimiento y empezó a sentirse como un lugar donde ya estás. Jung lo describió con una imagen que todavía me resulta extraordinariamente precisa. Dijo que hay personas que se aproximan al inconsciente, ven su profundidad, sienten su poder, y en lugar de dejarse transformar por él, lo utilizan para construir una nueva versión más elaborada del mismo ego de siempre. No cambian, cambian el decorado. Antes, el ego se construía sobre el éxito, la aprobación, los logros, la belleza, el rol social. Ahora se construye sobre la conciencia, la vibración, el despertar, la evolución espiritual. El material es diferente. El mecanismo es idéntico. El ego sigue en el centro. Sigue necesitando ser visto. Sigue necesitando ser validado. Sigue protegiéndose de todo aquello que pueda amenazar la imagen que tiene de sí mismo. La única diferencia es que ahora esa protección es mucho más difícil de detectar, porque tiene el vocabulario correcto, porque suena exactamente como debería sonar el crecimiento. La trampa espiritual tiene dos caras, y las dos son igualmente peligrosas, y muchas mujeres caen en las dos al mismo tiempo sin saberlo. La primera cara es el bypass espiritual. Es el uso de prácticas, conceptos y experiencias espirituales para evitar confrontar heridas emocionales que todavía no han sido procesadas. Jung lo observó en sus pacientes décadas antes de que existiera ese nombre para describirlo. Y lo que observó era esto: personas que habían tenido experiencias espirituales genuinas, experiencias reales de expansión y de contacto con algo más profundo que el ego ordinario, y que sin embargo seguían atrapadas en los mismos patrones relacionales de siempre. Seguían eligiendo las mismas personas,
Seguían reaccionando desde los mismos miedos. Seguían heridas en los mismos lugares. La experiencia espiritual había sido real, pero había sido usada para rodear el dolor en lugar de atravesarlo. Se manifiesta de formas muy concretas. Y quiero que escuches esto sin defensas porque es el tipo de honestidad que el mundo espiritual raramente se permite. Meditas para no sentir la rabia, no para integrarla, para no sentirla, para que desaparezca sin tener que mirarla de frente y preguntarte de dónde viene y qué necesita. Practicas el desapego como forma de no sufrir el abandono que todavía duele. No porque hayas procesado el dolor del abandono, sino porque el desapego te da una razón filosófica para no sentirlo. Hablas de vibración alta como forma de justificar el alejamiento de personas que te recuerdan partes de ti misma que todavía no has mirado. No porque esas personas sean realmente tóxicas, sino porque su presencia activa algo en ti que prefieres no activar. Usas el concepto de aceptación para no poner límites que te dan miedo poner. La aceptación se convierte en una forma sofisticada de seguir cediendo, de seguir callando, de seguir sin ocupar el espacio que te corresponde, con la diferencia de que ahora tiene nombre espiritual, y eso lo hace sentir como virtud en lugar de como miedo. Hablas de karma y de propósito para no asumir la responsabilidad concreta de decisiones que tomaste y que salieron mal. Todo fue aprendizaje, todo fue necesario, todo formaba parte del plan. Y esa narrativa, aunque tiene elementos de verdad, puede convertirse en una forma de no hacerse cargo de lo que realmente ocurrió. La espiritualidad no está siendo usada para transformar, está siendo usada para evitar, y el dolor que no se procesa no desaparece. Lo sabía Jung, lo confirma la neurociencia moderna. El dolor que no se procesa se archiva en el sistema nervioso, en los patrones de relación, en las reacciones que llegan antes de que el pensamiento consciente tenga tiempo de intervenir. Puedes llevar años en el camino espiritual y seguir reaccionando desde heridas de hace 20 años. No porque el camino sea falso, sino porque lo usaste para rodear el dolor en lugar de atravesarlo. ¿Sentiste alguna vez esa contradicción? Sabes todo lo que sabes. Has leído todo lo que has leído. Has practicado todo lo que has practicado. Y sin embargo hay situaciones donde reaccionas exactamente igual que siempre, donde aparece la misma voz de siempre, el mismo miedo de siempre, la misma herida de siempre. Eso no es un fracaso. No significa que el camino no sirve ni que eres un caso perdido. Es la señal más clara de que hay algo que todavía no ha sido mirado de frente. Que hay una parte del proceso que la espiritualidad estaba protegiendo de la conciencia en lugar de iluminarla. Jung tenía un nombre para ese territorio no mirado. Lo llamaba la sombra. Y aquí está la paradoja que más le preocupaba en personas con caminos espirituales. Cuanto más se identifica a alguien con la luz, cuanto más construye una identidad basada en el despertar, la conciencia y la vibración alta, más grande y más densa se vuelve su sombra. Porque todo lo que no encaja con esa identidad tiene que ir a algún lugar. Y va exactamente ahí, a lo inconsciente, a lo que no se ve, a lo que después aparece en los sueños perturbadores, en los conflictos con personas específicas que parecen no tener explicación racional, en las reacciones desproporcionadas que uno no sabe explicar aunque lo intente. La mujer más espiritual de la sala puede tener la sombra más cargada precisamente por eso, porque ha invertido años en construir una identidad de luz sin mirar lo que quedó en la oscuridad.
eso que juzgas tan intensamente en otras personas, esa cualidad que encuentras absolutamente insoportable en alguien de tu entorno, esa cosa que te hace reaccionar con una intensidad que no se corresponde con lo que objetivamente ocurrió. Jung diría que ahí, exactamente ahí, está parte de tu sombra esperando ser integrada. No para que la adoptes, no para que te conviertas en lo que más te irrita, sino para que dejes de gastar la energía que consume el rechazo de algo que en realidad forma parte de ti. La segunda cara de la trampa es más sutil y en algunos casos más dolorosa de reconocer. Es el aislamiento que se disfraza de elevación. A medida que despiertas, algo real ocurre en tus relaciones. Algunas personas se alejan. Algunas conversaciones dejan de tener sentido. Algunos ambientes se vuelven insoportables. Esto es completamente real y es parte del proceso que describíamos en el video anterior sobre las 6 fases. Pero hay un momento en que ese distanciamiento natural y sano se convierte en algo diferente. En una forma de superioridad que no se llama superioridad porque tiene el vocabulario del despertar. No dices que eres mejor que los demás. Dices que estás en otra frecuencia. No dices que te aburren. Dices que no resuenan contigo. No dices que los juzgas. Dices que ya no puedes estar en esas energías. No dices que les tienes miedo. Dices que proteges tu paz. El lenguaje es diferente. El mecanismo es el mismo que siempre ha existido en el ser humano. La distancia como forma de no exponerse a la vulnerabilidad. El juicio disfrazado de discernimiento. El miedo a la conexión real disfrazado de elevación vibracional. Y el resultado concreto es una soledad que tampoco se llama soledad. Se llama selección de vínculos. Se llama calidad sobre cantidad. Se llama preferir la soledad consciente a las relaciones que drenan. Y parte de eso puede ser completamente verdad. Hay relaciones que drenan. Hay vínculos que era necesario soltar. Hay ambientes que genuinamente ya no te corresponden. Pero hay una pregunta que la trampa espiritual no te deja hacer. Y es la más importante. ¿Y si parte de esa soledad no es elevación sino evitación? ¿Y si algunas de esas relaciones que drenan precisamente porque te muestran cosas de ti misma que todavía no has integrado? ¿Y si la incomodidad que sientes con ciertas personas no es una señal de que estás por encima de ellas, sino una señal de que hay algo en esa incomodidad que necesita ser mirado? Jung observó esto con una claridad que resulta difícil de leer sin incomodarse. Dijo que el encuentro verdadero con uno mismo es una de las experiencias más desagradables que se pueden tener, y que precisamente por eso, la mayoría de las personas prefiere hacer cualquier otra cosa antes que sentarse con lo que realmente son sin decorado, incluyendo practicar espiritualidad durante años, incluyendo construir una identidad espiritual que se sienta lo suficientemente sólida como para no necesitar ese encuentro. El despertar real, el que Jung documentó en décadas de práctica clínica, no te aleja de la humanidad, te acerca a ella, te hace más capaz de tolerar la imperfección, la contradicción y el desorden de las relaciones reales, no menos, porque has aprendido a tolerar tu propia imperfección, tu propia contradicción y tu propio desorden interior. La mujer que ha integrado realmente su proceso puede estar con personas que no comparten su vocabulario espiritual y encontrar algo genuinamente valioso en ese contacto. Puede ser afectada por el dolor de otros sin necesitar protegerse de él con conceptos. Puede equivocarse sin construir inmediatamente una narrativa espiritual que explique por qué era necesario. Si el camino espiritual te está haciendo menos capaz de conectar con personas reales,
con sus limitaciones reales, con su humanidad imperfecta. Algo en el camino se desvió, no el camino en sí, la forma en que lo estás usando. Entonces la pregunta que importa: ¿cómo se sale de la trampa? Jung no daba respuestas cómodas, y esta no es una excepción. La salida no es abandonar la espiritualidad, no es dejar las prácticas, ni los conceptos, ni el camino que elegiste. Eso sería ir de un extremo al otro sin haber entendido nada. La salida es añadir algo que la espiritualidad sin psicología tiende a omitir sistemáticamente: la voluntad de mirar la sombra con la misma dedicación y la misma valentía con que miras la luz. Eso significa estar dispuesta a preguntar no solo qué tan despierta estás, sino qué estás evitando con ese despertar. No solo qué has integrado, sino qué sigue sin ser mirado. No solo quién eres cuando estás centrada, serena y en tu mejor momento, sino quién eres cuando estás asustada, herida, celosa, resentida, agotada o simplemente imperfectamente humana. Significa estar dispuesta a que el camino espiritual te haga más vulnerable, no menos, más capaz de ser afectada, no más protegida, más presente en el desorden de la vida real, no más retirada en la claridad de un estado interior que te mantiene a salvo de ella. Significa reconocer que el conocimiento espiritual que tienes en la cabeza y la transformación real que ocurre en el cuerpo, en los nervios, en los patrones de relación, son dos cosas completamente distintas, y que la distancia entre lo que sabes y lo que vives es exactamente el territorio donde la trampa espiritual opera. La mujer que atraviesa esta trampa y sale al otro lado no es menos espiritual, es más real. Y la realidad, la capacidad de ser completamente real contigo misma sin decorado espiritual que lo suavice y lo haga más presentable, es la forma más profunda de despertar que Jung documentó. No la que más sabe, no la que más practica, no la que tiene el vocabulario más elaborado ni la biblioteca más impresionante, la que menos necesita aparentar que ya llegó. Porque el proceso de individuación no termina en un estado de iluminación permanente donde ya nada te afecta y todo fluye y la vida se convierte en una sucesión de experiencias elevadas. Termina, si es que termina, en algo mucho más ordinario y mucho más difícil. En la capacidad de ser completamente afectada por la vida, de sentir el dolor sin bypasearlo, de sentir la alegría sin necesitar que dure para siempre, de estar en la contradicción sin resolverla inmediatamente con un concepto, de ser imperfecta sin castigarte y sin justificarte. Esa es la diferencia entre despertar como identidad y despertar como proceso vivo. Una te protege de la vida, la otra te devuelve completamente a ella. Si mientras escuchabas esto algo se movió de una forma incómoda, si hubo un momento en que pensaste, esto me describe aunque no quería que me describiera, escribe en los comentarios una sola palabra. No la que suena mejor, no la que queda más bonita, la que es más honesta. Porque la honestidad incómoda es exactamente donde empieza la parte del camino que la trampa espiritual estaba impidiendo que recorrieras. En el próximo video vamos a hablar de algo que Jung observó en las mujeres que habían atravesado todo el proceso. ¿Por qué la mujer que despertó ya no puede enamorarse igual que antes? No como pérdida, no como tragedia, como la evolución más profunda de lo que el amor significa cuando ya no lo necesitas para completarte. Hasta pronto.